La noche del clásico había dejado más que ecos de goles y silbidos. Guardaba una tormenta judicial que nadie vio venir. Todo comenzó cuando, en el minuto 87, Lamine Yamal protagonizó una jugada destacada. Una carrera explosiva. Un recorte que cambió el ritmo del partido y generó una vieja polémica sobre su elegibilidad. Pero lo que parecía una controversia más de las que duermen al día siguiente por la mañana, se convirtió en un caso de Estado, en una disputa legal que involucra al Tribunal de Justicia y a la FIFA, y que dará que hablar durante años. Desde los primeros segundos tras el pitido final, los rumores fluían. ¿Qué tanta responsabilidad tiene un jugador menor de edad con talento desbordante? ¿Y si ciertos documentos contractuales no estaban correctamente registrados? ¿Podía la FIFA o algún órgano del fútbol impedir su participación con argumentos técnicos? El ambiente se enrareció cuando el equipo rival presentó una demanda urgente. Exigía sanciones, una multa y la nulidad del resultado del clásico si se demostraba que Yamal no cumplía los requisitos exigidos en el reglamento de elegibilidad. Lo que siguió fue una pugna burocrática, nuestra versión futbolística de un thriller legal. A los pocos días del choque, el Tribunal de Justicia del Fútbol abrió expediente. No solo analizaría la conducta del jugador, sino toda la cadena de regulación. El expediente apuntaba al club que lo fichó, a la Federación Nacional y a la propia FIFA. Los argumentos eran densos. Cláusulas contractuales aparentes, certificaciones internacionales pendientes, posibles irregularidades en el registro del jugador en la base de datos global. Desde el comienzo aquel expediente tuvo inevitable repercusión mediática. Pero no confundas, esto no es un melodrama futbolero. Es una contienda jurídica al más alto nivel, donde cada punto de estatuto, cada letra pequeña, importa tanto como un gol en el minuto 90. Los primeros pasos de la investigación revelaron que el club de origen de Yamal había presentado documentación incompleta en un formato antiguo, sin las certificaciones digitales exigidas por la actualización normativa de la FIFA. En teoría, cumplía los requisitos, pero el procedimiento formal estaba sujeto a objeciones. Firmas faltantes, validaciones nacionales que no coincidían con las exigidas por el reglamento global. Hubo peritos que explicaron que, a ojos legales, el jugador estaba suspendido técnicamente hasta que todo encajara. Pero tampoco era tan simple, porque el reglamento establece que esas deficiencias deben ser formativas y posibilitar subsanaciones antes de sanciones definitivas. Mientras tanto, la FIFA abrió un proceso disciplinario paralelo. Un comité de ética y un comité jurídico consideraron imponer sanciones específicas al jugador, multa, suspensión temporal o restricción de inscripción en competiciones internacionales, si se probaba la irregularidad. El choque de competencias comenzó. ¿Qué tribunal tiene precedencia? ¿Qué normas priman en caso de conflicto entre el reglamento nacional y el reglamento global? ¿Puede la FIFA imponer sanciones con efecto retroactivo? De modo paulatino, los documentos que atrapaban al jugador y al club se filtraron. Contratos preexistentes en su club formativo, cláusulas de formación, compensaciones por derechos de formación que no fueron debidamente declaradas a tiempo, autorizaciones federativas parciales. Algunos firmantes originales ya no eran localizables. Era como reconstruir un rompecabezas con piezas rotas. El narrador de esta historia no se detiene en los tecnicismos farragosos, pero debo decir que en estos casos, un error administrativo puede costarte más que un autogol, un título o una temporada entera. Se introdujo un punto crucial que cambió el rumbo del caso: la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, invocada por abogados del jugador y del club. Ellos alegaban que cualquier sanción debía respetar derechos fundamentales: el principio de proporcionalidad, el derecho al trabajo y la protección jurídica frente a arbitrariedades administrativas. Dijeron que imponer una sanción que afectara la carrera deportiva de un adolescente con proyección mundial sería desproporcionado si el error constatado era claramente subsanable. Durante las audiencias, los argumentos del club rival fueron agresivos. Afirmaban que la competición se estaba desvirtuando si un jugador con defectos documentales jugaba partidos decisivos. Insistieron en que la integridad de la competición exige estándares rigurosos y que permitir excepciones sería abrir una caja de Pandora. Y sí, tenían razón hasta cierto punto. Exigir reglas limpias es esencial. Pero nadie puede ignorar que la estructura contractual y regulatoria del fútbol es un laberinto y que muchas obligaciones formales han sido violadas sin que se entienda que el jugador es culpable a priori. El Tribunal de Justicia Nacional designado para el caso, compuesto por magistrados con conocimiento en derecho deportivo, se vio en una encrucijada. Por un lado, aplicar el reglamento al pie de la letra. Por otro,
Tener en cuenta los derechos juveniles, la buena fe y la realidad del entorno futbolístico, donde ciertos trámites documentales no siempre se alinean con la velocidad del mercado. Algunos magistrados incluso comentaron en privado que si llevas una década ignorando ciertas brechas reglamentarias, no puede sorprenderte si aparece un caso que las explota. Pasaron meses. Se acumuló la prueba documental. Peritos federativos declararon, testigos del club explicaron sus procesos internos y se adujeron precedentes legales poco conocidos en materia deportiva. La tensión iba en aumento, porque todos sabían que la decisión no solo afectaría a Yamal, sino al modelo de control que la FIFA y las federaciones han ejercido sobre la estructura juvenil del fútbol. Clubes, herramientas digitales, homologación de contratos, derechos de formación. Si el tribunal apartaba al jugador, abriría la puerta a miles de recursos similares. Al acercarse la sentencia, el ambiente mediático era volcánico. Algunos medios presentaban titulares sensacionalistas, pero el tribunal había decidido guardarse lo sustancial para su análisis. En el día señalado, todas las miradas estaban puestas en el veredicto. Y fue así. El tribunal acordó que había una irregularidad técnica en los registros, pero a su vez transmitió que la sanción debía ser proporcional y permitirse una subsanación antes de aplicar la medida drástica. En consecuencia, impuso una multa moderada al club formador y dio un plazo concreto corto para corregir la documentación de Yamal. Pero ahí no acaba la historia. En paralelo, la FIFA reconoció el fallo, pero sorprendió al mundo al pronunciar una sanción complementaria leve para el jugador: suspensión internacional por un partido amistoso sub-23 y pérdida de participación en un torneo juvenil. Fue una sanción simbólica pero con efecto pedagógico. Sí, cometiste un error, decía el mensaje, pero no te vamos a destruir la carrera. Aún así, el club rival aplaudió la decisión como victoria total, creyendo que el resultado del clásico podría reconsiderarse. Pero el tribunal también fue claro. El veredicto no afectaba los resultados del partido en sí, pues no se había demostrado un perjuicio deportivo concreto que justificara esa medida, y alterar el marcador era una medida extrema que solo se reserva para casos de falsificación masiva o dopaje sistemático. La sentencia integró una parte más audaz. Declaró que ciertas normas internas de la FIFA que no permitían subsanaciones post-registro eran contrarias a los principios de flexibilidad, justicia deportiva y proporcionalidad. En otras palabras, el tribunal dejó claro que un reglamento rígido sin margen de corrección no puede aplicarse si afecta derechos fundamentales. Eso fue interpretado como un balón de oxígeno para clubes pequeñas, para jóvenes promesas y para casos que hasta ahora quedaban en sombra. Esto no satisfizo por igual a todos. El club rival anunció que estudiaría recursos ante instancias superiores, argumentando violaciones procesales y vulneración de igualdad. La FIFA, en cambio, expresó que respetaba el fallo pero apelará ante su órgano supremo interno. El jugador y su club celebraron la victoria moderada. Habían evitado un golpe mortal, pero la batalla jurídica quedó abierta. En los días posteriores, la narrativa pública cambió un poco. Muchos aficionados comprendieron que detrás de ese veredicto hay cuestiones estructurales del fútbol juvenil, regulación documental, tensiones entre normas nacionales y globales. Algunos expertos opinaban que el caso Yamal se convertirá en precedente obligado para interpretaciones futuras del reglamento de elegibilidad. Otros planteaban que la FIFA podría ajustar sus reglamentos internos para evitar que una inconsistencia técnica vuelva a poner en jaque a una promesa emergente. ¿Y tú qué opinas? Si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Porque este caso, lejos de ser un mero episodio aislado, podría inaugurar una era de mayor control judicial sobre las decisiones antes consideradas intocables por los organismos futbolísticos. Te lo digo sin florituras. Lo que se juega es la autonomía regulatoria de FIFA frente al derecho deportivo común. Pero dejemos que el relato cierre con lo esencial. Yamal, tras la sanción leve, cumplió rigurosamente los cambios administrativos exigidos. Su club ajustó sus procesos de registro digital y su contrato fue certificado internacionalmente sin tacha. Cuando volvió a jugar, su rendimiento fue pura exhibición. Goles, asistencias, velocidad, el mismo talento a que más de uno quiso amputar legalmente por un error burocrático. El tribunal local cerró el caso con una advertencia. La justicia deportiva no tolerará tropiezos formales continuados, pero tampoco aceptará que una promesa se fragmente por una firma olvidada. En el epílogo, la FIFA anunció una revisión reglamentaria para permitir subsanaciones jerarquizadas y evitar que casos similares terminen en instancias judiciales. Algunas federaciones nacionales ya comenzaron a adecuar sus bases de datos y contratos formativos al nuevo estándar judicial. Los clubes tomaron nota. Desde ese día,
La seguridad documental pasó a ser tan vital como el scouting o la cantera. Y cuando el mundo del fútbol mira atrás, verá que aquel clásico no solo fue un partido, fue la chispa que encendió una transformación legal. Y si aún no lo has hecho, dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario. Ese mismo instante, cuando la FIFA anunció la revisión reglamentaria, el ambiente en Zúrich era tan denso como una final bajo lluvia torrencial. No era una simple reunión de despacho, era una sesión donde cada palabra podía modificar décadas de tradición. Los miembros del comité legal, visiblemente divididos, debatían si el nuevo protocolo debía aplicarse con efecto inmediato o esperar a la próxima asamblea. Los más conservadores advertían que abrir esa puerta equivalía a debilitar la autoridad del ente rector, que una estructura global no puede funcionar si cada federación interpreta las normas a su gusto. Los más reformistas, en cambio, insistían en que el fútbol ya no podía permitirse sancionar a adolescentes como si fueran ejecutivos corruptos. El conflicto no era menor. Era filosófico, político y, por supuesto, económico, porque detrás de cada reglamento hay dinero. Los derechos de formación, las cláusulas de rescisión, las compensaciones internacionales. Todo está entrelazado. En el caso de Yamal, bastó una línea mal fechada en una base de datos para poner en duda una operación multimillonaria. El club formador reclamaba sus porcentajes, el club comprador defendía su inversión y los intermediarios veían peligrar sus comisiones. Los bufetes especializados en derecho deportivo se relamían. Cada audiencia, cada nota interpretativa, cada comparecencia abría facturas generosas. Un simple error administrativo se había transformado en un manantial de honorarios. El debate interno en FIFA se volvió casi teatral. Hubo quien propuso crear una nueva categoría de infracciones subsanables, un término elegante para decir fallos sin mala fe. Otro abogado, más cínico, comentó que eso equivaldría a admitir que las normas son tan confusas que ni los propios clubes pueden cumplirlas sin tropezar. Un delegado sudamericano, que llevaba décadas en el organismo, dijo algo que resonó en la sala. Si el reglamento no entiende al jugador, el reglamento está mal. El silencio posterior fue casi incómodo, porque nadie se atrevía a negar esa evidencia. Desde hacía años, la FIFA presumía de tener el marco jurídico más completo del deporte, pero el caso Yamal había mostrado su talón de Aquiles, la rigidez. Mientras tanto, los juristas del tribunal observaban con atención los movimientos del ente. Habían emitido una sentencia, sí, pero sabían que su eco jurídico iba a durar. En documentos internos, algunos magistrados compararon el fallo con el famoso caso Bosman, aquel que cambió la historia de las transferencias europeas. La comparación no era gratuita. Igual que entonces, un solo jugador había puesto en jaque un sistema entero. Y lo más curioso, por no decir irónico, es que Yamal ni siquiera buscaba revolución alguna. Solo quería jugar. Pero el fútbol moderno, con su maraña de cláusulas, necesita que hasta los sueños vengan notariados. Dentro del club, la sensación era de alivio mezclado con incredulidad. Los directivos repasaban los documentos corregidos una y otra vez, temerosos de que algún burócrata encontrara una coma fuera de lugar. En las oficinas, los abogados hablaban en jerga técnica, pero el sentimiento general era claro. Hemos sobrevivido. El presidente ordenó digitalizar todo el archivo histórico, actualizar sellos, revalidar permisos. Un funcionario de la federación, más pragmático, comentó medio en broma. Antes fichábamos talento, ahora fichamos administrativos. La frase, repetida luego en tertulias deportivas, se volvió un pequeño mantra de la nueva era. El entorno del jugador vivía todo con una mezcla de desconcierto y orgullo. Su familia había pasado semanas en vilo, sin entender cómo una simple cuestión de papeleo podía generar tanto caos. Los representantes, curtidos en negociaciones duras, sabían que el nombre de Yamal había alcanzado un estatus inesperado. Ya no solo era una promesa del fútbol, era un símbolo de la burocracia absurda que lo rodea. Las marcas comerciales, siempre atentas, comenzaron a ofrecer patrocinios adicionales, sabiendo que el jugador representaba algo más grande que su talento. El caso Yamal se convirtió, sin quererlo, en un fenómeno cultural. En la prensa internacional, los analistas dividían sus columnas entre la parte deportiva y la legal. Algunos describían el fallo como un triunfo de la justicia sobre el formalismo. Otros lo denunciaban como una concesión peligrosa que podía abrir grietas en el sistema. Pero lo más interesante fue el tono de los debates.
Por primera vez, los grandes medios deportivos dedicaban programas enteros a discutir artículos del reglamento FIFA con la misma pasión con la que antes analizaban estadísticas de goles. Hasta los tertulianos más temperamentales, esos que suelen hablar a gritos, bajaron un tono para intentar pronunciar palabras como proporcionalidad o subsidiariedad sin equivocarse. El ruido mediático llegó también a las gradas. Los aficionados, normalmente centrados en los resultados, comenzaron a debatir sobre legalidad federativa, algo impensable años atrás. En redes sociales aparecieron hilos explicativos, infografías improvisadas, teorías conspirativas y memes. Algunos fans ironizaban diciendo que el VAR ahora también revisa documentos. Otros, más reflexivos, señalaban que si un jugador necesita un abogado tanto como un entrenador, algo anda mal. Y en medio de todo ese ruido, la figura de Yamal crecía no solo como jugador, sino como protagonista involuntario de una transformación sistémica. Las academias juveniles tomaron nota inmediata. Directores deportivos de media Europa comenzaron a revisar sus bases de datos, contratos, fechas de registro y permisos internacionales. Lo que antes parecía un trámite rutinario se convirtió en prioridad absoluta. Varias federaciones emitieron circulares urgentes recordando los requisitos de inscripción. En algunos países incluso se habilitaron plataformas digitales de validación automática para evitar errores humanos. El caso Yamal había sacudido un sistema dormido y de repente todos parecían haberse dado cuenta de que la burocracia también mete goles, aunque en propia puerta. Mientras tanto, los abogados que habían defendido al jugador ganaban prestigio. Conferencias, entrevistas, artículos en revistas jurídicas especializadas. Se habían convertido en estrellas dentro del universo del derecho deportivo. Pero lo curioso es que, en privado, reconocían que el caso les había dejado una enseñanza inesperada. La ley del fútbol no siempre entiende el espíritu del fútbol. Que las normas sirven, sí, pero que deben servir para proteger el juego, no para estrangularlo. Uno de ellos llegó a decir en una charla universitaria: si el reglamento se interpone entre el balón y la libertad de jugar, el reglamento pierde sentido. Y el auditorio, lleno de jóvenes juristas, lo aplaudió como si hubiera marcado un gol en el minuto 93. En los pasillos de la FIFA, sin embargo, no todos aplaudían. Había malestar. Los sectores más duros del aparato jurídico temían que la sentencia abriera un precedente incómodo, que cualquier jugador con un fallo administrativo reclamara inmunidad. Algunos ejecutivos de larga data murmuraban que el fútbol se estaba judicializando en exceso, que cada vez se jugaba menos en el césped y más en los tribunales. Pero al mismo tiempo sabían que la FIFA no podía permitirse otra crisis de legitimidad. El mundo ya no era el mismo, y la opinión pública tenía ahora más poder que nunca. El caso había llegado a tal nivel de exposición que cualquier paso mal dado sería interpretado como autoritarismo. En ese punto, la historia se detiene justo antes de la siguiente gran decisión. Como si el balón quedara suspendido en el aire, a medio camino entre el área y la portería, esperando el desenlace. Lo que sí queda claro es que desde ese día, en las oficinas donde se decide el destino del fútbol, ya nadie firma un documento sin releerlo 2 veces. Porque el caso Yamal había enseñado una lección que va mucho más allá del deporte. En un mundo donde la burocracia pretende mandar sobre el talento, incluso el genio necesita un buen notario.